3 veces. John Gotti niega ser parte de cualquier mafia, niega haber cometido estos crímenes 3 veces. John Gotti venció cada cargo que los federales presentaron contra él. Diré con respecto al acusado, John Gotti, culpable o inocente, lo declaramos inocente. Extorsión, chantaje, asalto, juego ilegal, drogas, no importaba. Los venció a todos. ¿Por qué si no crees que los medios le apodaron el Don Teflón? Pero todas las cosas, buenas o malas, llegan a su fin. Y en el último mes del año 1990, la suerte del Don de Teflón se acabó porque los federales urdieron un plan tan diabólicamente eficaz, un caso tan increíblemente hermético, que cuando fue detenido el 11 de diciembre, ya sabía que iba a pasar el resto de su vida entre rejas. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo atraparon los federales? ¿Qué leyes se violaron y qué normas se torcieron mientras las autoridades corrían contra reloj para que los cargos se mantuvieran? La pregunta que me hago es, ¿qué pasó durante las últimas 24 horas de John Gotti antes de su arresto? ¿Qué queremos para John? Un juicio justo. 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 11 de diciembre de 1990. Esto fue antes del juicio final de John Gotti. Esto fue cuando aún era un hombre libre, su última noche de libertad, en una reunión en el Club Ravenite, el Da Perdón, sus consiglieri, Frank Locasio, su subjefe, Sammy Gravano, y su capo, Thomas Gambino, estaban todos presentes cuando los federales derribaron su puerta y arrestaron a todos. No era la primera vez que arrestarían al Don. La verdad era que había ocurrido tantas veces que la gente llamaba a Gotti intocable, y él había empezado a creerles. Había empezado a creer que era algo especial. En el momento exacto de su arresto, aquella noche del 11, Gotti estaba seguro de que no era más que otro tonto intento de los federales de meterle entre rejas. No era más que otro caso que él y su abogado, Bruce Cutler, iban a ganar. Pero eso era solo el ego de Gotti hablando, porque él debía saber que algo era diferente esta vez. Durante semanas y meses antes de la noche del 11, los medios habían estado especulando sobre un arresto que acabaría con todos los arrestos. Había rumores de que el caso que los federales habían construido contra él acabaría con todos los casos. Lo que se decía en la calle, este era el juicio que le arrancaría el teflón al atildado Don. Pero no se puede culpar a Gotti si sentía que esto era solo otro abrevadero de basofia. La razón por la que estaba tan confiado era que para que los federales lo derribaran, su caso necesitaba sostenerse sobre 3 patas. Las 3 patas serían en primer lugar las cintas, en segundo lugar, pruebas documentales y tercero, si pudiéramos conseguir testigos. Reales básicamente, si iban a derribar a Gotti, necesitaban documentación, cintas y una rata. La documentación no era tan difícil. Francamente, era ridículamente fácil. Todos sabían que John Gotti era el jefe de la familia Gambino. Sabían que ingresaba millones de dólares al año, como nadie. Lo sabían desde el principio, y lo habían documentado bastante en el pasado, y también lo habían utilizado antes, en los juicios. Pero el tiempo les había demostrado que no era suficiente para acabar con el atildado Don. Cada vez que lo habían intentado, solo habían conseguido a sus secuaces, y francamente, empezaba a cansar. Las cintas no eran demasiado difíciles de conseguir. Solo eran difíciles. En el pasado, habían grabado el Club Ravenite y habían intentado conseguir grabaciones que le implicaran. Pero, por desgracia, lo que obtenían era estática ruidosa que les avergonzaba en los tribunales. La última pieza era una rata. Y Gotti estaba seguro de que no había ningún hombre en Nueva York que tuviera las pelotas de delatarlo. ¿Estaba equivocado? Definitivamente no. Pero los federales habían encontrado una forma complicada de hacerlo. Lo creas o no, los federales, por primera vez, tenían las 3 piernas. Y aunque Gotti no lo supiera en ese momento, esas 2 patas difíciles, las cintas y la rata, estaban en el Club Ravenite la noche de su arresto final. El Club Ravenite estaba pinchado con cables. Cada conversación que Gotti tenía con sus hombres, cada amenaza que profería, cada trato que hacía, cada frase, cada palabra, cada letra estaba grabada. La rata dentro del Club Ravenite, esa noche, era Sammy Gravano, el subjefe de Gotti. Pero verás, en el momento de su arresto, Sammy no sabía que iba a ser una rata. A decir verdad, no lo era. Sus labios estaban sellados y estaba preparado para vencer cualquier caso que los federales hubieran construido contra él y Gotti. Quiero decir, era subjefe, por el amor de Dios. Iba a defender a su jefe en las buenas y en las malas, preservar el código de omertá. Pero al día siguiente de su arresto, los federales fueron capaces de poner a Sammy en contra de Gotti, sin amenazas y sin provocarlo con favores.
¿Cómo lo hicieron? Llegaremos a eso dentro de un rato. Pero primero tienes que preguntarte cómo demonios los federales consiguieron las cintas. ¿Qué hicieron diferente? Ya lo habían intentado antes, interviniendo el Club Ravenite, y habían fracasado estrepitosamente. Así que, ¿qué cambió? Estas preguntas son importantes. Pero tienes que considerar que Gotti eligió quedarse en el Club Ravenite después de que los federales lo intervinieran la primera vez. Creo que esta es una pregunta más importante. ¿Por qué el Don no cambió de local? Esta pregunta es mucho más profunda cuando consideras el hecho de que Sammy le había desaconsejado quedarse en el Ravenite. Le había advertido que estaban demasiado calientes para reunirse en un lugar público, por muy seguro que fuera. Pero Gotti le ignoró. Le ignoró porque, en su mente, el Club Ravenite era algo más que un lugar de reunión. Era algo así como un punto de partida. El lugar donde comenzó su vida en la mafia. El mismo lugar donde conoció al hombre que le pondría en el camino de convertirse en un hombre hecho y derecho. El increíblemente famoso subjefe de los Gambino, Aniello de la Croce. El Club Ravenite era el cuartel general de la Croce. A mediados de los 60, cuando Gotti era aún un adolescente que realizaba secuestros de camiones para el jefe de la mafia Carmine Fatico, fue de la Croce quien lo acogió bajo sus alas. Cuando el FBI atrapó al joven Gotti en febrero del 68 y le metió en una serie de arrestos que le llevaron a pasar 3 años en una penitenciaría, fue de la Croce quien veló por él. Y cuando Fatico le nombró capo en funciones de la banda de Bergin, a pesar de que aún no era un hombre hecho, de la Croce recibió a Gotti con los brazos abiertos. Y no fue muy difícil entender por qué le caía tan bien a de la Croce. Tenían mucho en común, demasiado. Aniello de la Croce, cuyo nombre se traduce directamente como Corderito de la Cruz, era un chiflado y todo lo contrario a esa definición. A pesar de ser subjefe del capo mafioso Carlo Gambino y de contar con una liga de asociados que podían ejecutar golpes por él, de la Croce solía preferir hacer las cosas él mismo. Disfrutaba con la violencia. Y eso es probablemente lo que de la Croce vio en Gotti, lo que le llevó a querer ser su mentor, su vena violenta y mezquina. Pero de la Croce era aún más oscuro, porque dicen que a menudo llevaba a cabo asesinatos vestido de sacerdote. Y los agentes del FBI han declarado que disfrutaba mirando fijamente a los ojos de sus víctimas, mientras sus vidas se desvanecían, como si fuera un ángel de la muerte. Gotti aprendió más de una cosa o dos de su mentor psicópata subjefe. Fue gracias a su asociación con de la Croce que se le concedió el honor único de vengar la muerte del sobrino de Carlo Gambino, secuestrado y asesinado por el gángster irlandés-americano James McBratney. Y fue por el privilegio de ayudar a la muerte orquestada de Bradney que Gotti tuvo el honor de ir a la cárcel acusado de homicidio involuntario. En los viejos tiempos de la mafia tenías que trabajar tu camino desde abajo, tenías que demostrar lealtad y la capacidad de cometer algunos delitos y hacer un poco de tiempo en la cárcel. Y ahí es cuando los jefes de la mafia comenzaron a reconocerte como alguien en quien podían confiar, y te acercaban a la familia y básicamente te daban más poder. 2 años. 2 años tras las rejas. Ese fue el tiempo que Gotti pasó. Y valió la pena porque fue el costo exacto de su membresía. Porque en el momento en que salió, y a pesar de que Carlo Gambino había muerto mientras él estaba entre rejas, John Gotti fue admitido en la mafia, se lo había ganado. Se convirtió en un hombre hecho, ascendido para reemplazar a su antiguo jefe, como capo de la banda de Bergin. Gotti no lo había olvidado. Sabía que nada de esto habría sido posible si de la Croce no hubiera estado de su lado. ¿Ahora entiendes lo que el Club Ravenite significaba para él? Podrías imaginar que cuando dijo no e insistió en utilizar el Ravenite para sus reuniones, estaba de alguna manera, a su extraña manera, preservando el legado de su mentor que le había mostrado el camino cuando era solo un niño. El Ravenite no era solo un lugar de reunión, era un lugar de herencia mafiosa para el legado de su mentor, de la Croce. Desgraciadamente para Gotti, y quizás de forma bastante irónica, aquella noche de diciembre de 1990 también se convirtió en el cementerio del mandato de Gotti como jefe de los Gambino. Le dijo al mundo entero lo que era: soy un mafioso. Mato gente por dinero, hago lo que quiero, la ley no se aplica a mí, y en lugar de ser condenado por ello, fue celebrado. Gotti disfrutó de la atención. Disfrutaba de sus apariciones públicas, en las que podía lucir sus trajes hechos a mano de $4,000 y su pelo repeinado. Disfrutaba con sus chistes y saludando a una multitud de admiradores que le adoraban, o al menos se hacían una idea de quién era.
Era un juego peligroso, pero Gotti creía que estaba hecho para el peligro y lo cortejaba. Sin embargo, cuando se trataba de su insistencia en utilizar el Club Ravenite, para la mayoría, incluso para aquellos que admiraban su extravagante enfoque de la mafia, era una tontería. Si me preguntaran a mí, diría que era poéticamente trágico, porque antes de 1988 y desde 1986, el año en que arrebató el poder a Castellano en una de las tomas sangrientas más controvertidas de la historia de la mafia, hasta diciembre de 1987, Gotti no se había molestado en utilizar el Ravenite como lugar de reunión. Entonces, ¿qué inspiró el repentino cambio en el 88? Tengo un par de teorías. Podrías decir que había sido su intención todo el tiempo, y que lo que le impidió usar el Ravenite durante sus 2 primeros años como jefe fueron los rápidos casos que los federales seguían lanzándole, a pesar de que ninguno se pegaba. Una de las razones era el hecho de que todo el mundo, dentro y fuera de la mafia, estaba aterrorizado de él. Los federales sabían que había ordenado el asesinato no autorizado de Castellano, pero no consiguieron que nadie admitiera haberlo visto en la escena del crimen. Hablé con cientos de personas que sabíamos, basándonos en todo tipo de investigaciones. Habían estado en la calle en ese momento y todos te miraban justo en la cara y decían, yo no vi nada. Y esta no era la primera vez que esto sucedía. En 1968 se produjo el ingenioso y a la vez oscuro caso Me Olvidé, que se hizo viral en Nueva York. Este caso provenía de un altercado que Gotti tuvo con un mecánico de frigoríficos llamado Romuald Piesik. La agresión a Piesik fue tan brutal que Gotti fue acusado de agresión y robo. Pero en 1986, cuando el caso debía ir a juicio, Romuald de repente no recordaba nada. De repente, tartamudeaba en el estrado y afirmaba que no recordaba nada. Con el testigo Estrella desarrollando una conveniente amnesia, el caso fue desestimado y Gotti salió libre. Y así fue como al New York Post se le ocurrió el ingenioso titular Lo olvidé. Era un titular ingenioso, pero no se puede culpar al mecánico de frigoríficos por olvidar convenientemente un asalto en el que perdió sus posesiones y casi pierde la vida. Si hubiera testificado contra Gotti, que ahora era el jefe de una de las familias criminales más poderosas del país, y todavía tenía el rancio olor de la sangre de Castellano en su aliento, Romuald se habría convertido en una conclusión inevitable. Como he dicho, Gotti tenía mucho en común con su mentor, de la Croce, pero era incluso mayor porque había encontrado de algún modo la forma de refinar la violencia para sus propios y sofisticados fines personales, arrebatándole la cima del poder al tiempo que mantenía el tipo de crudeza bruta que disuadía a sus rivales de enfrentarse a él. Gotti era el tipo de don que dispara a un hombre en el culo y también era el tipo de don que se salía con la suya. Pero usted debe saber que la Madre Justicia no era la única con la que Gotti jugaba al tango. Él también se encontró en un cara a cara con el Ángel de la Muerte, un par de veces también. Una poderosa bomba colocada en este coche mata al subjefe de Gotti, Frank, de Zico. Gotti le dice a sus hombres y a la policía que no tiene ni idea de quién lo hizo o por qué fue. Desconcertante es porque de Zico realmente resultó no ser el objetivo. El objetivo, de hecho, era John Gotti. Gotti engañó a la muerte. Sucedió el 13 de abril de 1986. En ese momento, Frank de Zico era subjefe de la familia Gambino y la mano derecha de Gotti. A Gotti debió dolerle perder a de Zico, pero al mismo tiempo, con el ego que tenía Gotti, es de imaginar que debió sentirse divino. Los criminales como Gotti son del tipo que sienten que sus ambiciones perversas y su existencia continua eran parte de alguna agenda celestial encubierta. Así que, a principios de 1988, es seguro asumir que fue esta mentalidad la que hizo que Gotti tomara la increíblemente tonta decisión de convertir el cuartel general de su mentor, ya fallecido, en el suyo propio. La razón por la que los federales no habían conseguido ninguna prueba tangible de la Ravenite la primera vez que la intervinieron fue porque habían subestimado al Don. Puede que fuera imprudente con este movimiento, pero no era estúpido, y el FBI no tardó mucho en darse cuenta de su error. Aunque tenían la ubicación correcta, Gotti fue lo suficientemente inteligente como para no tener ninguna conversación delicada en el propio Club Raven Heights. Tuvieron sus conversaciones en un apartamento 2 pisos por encima de la altura del Cuervo. Hay una viuda llamada Senora Sorelli que vivía en el apartamento número 10 por encima de la altura del Cuervo, alrededor de Acción de Gracias. Nos enteramos de que se iría para Acción de Gracias y la vimos irse con sus maletas. Creo que uno de sus sobrinos la recogió. Y poco después, nuestro equipo de entrada entró en el apartamento, puso el micrófono y entró en funcionamiento el 22 de noviembre de 1989.
Esta segunda vez resultó ser el encanto que los federales necesitaban. Gotti y su equipo se reunieron 5 veces después de que su habitación secreta fue pinchada, y fue durante su segunda reunión que finalmente obtuvieron lo que querían: el verdadero Gotti hablando. Primero lo grabaron insultando a su subjefe, Sammy Bull. Luego lo grabaron admitiendo los asesinatos de 2 socios, uno de los cuales era socio de Sammy. Fue suficiente para que los federales construyeran un caso. Si querían cerrarlo, tenían que conseguir que alguien testificara contra Gotti. Y tenía que ser alguien del círculo íntimo de Gotti. Los federales sabían que tenía que ser Sammy Gravano. Hoy, todo el mundo recuerda a Sammy como el que traicionó al atildado Don. Todo su legado se redujo a ese punto. Y aunque no soy un apologista de Sammy Gravano, creo que es bastante injusto. Personalmente, creo que la historia ha sido injusta con Sammy Gravano. Porque tienes que saber, en primer lugar, que Sammy no era una planta del gobierno. 5 años más joven que el propio Gotti, podrías haber dicho que Sammy era como un hermano pequeño para el jefe del crimen de Nueva York. Pero si le hubieras dicho esto al propio Sammy, te habría dado un puñetazo en los dientes y te habría obligado a referirte a Gotti con el título apropiado. John Gotti era el jefe, no su hermano. Lealtad extrema y violencia letal. Esas eran las 2 cualidades que describían al hombre. Era muy parecido al propio Gotti. Muy parecido a como Gotti se parecía a De la Croce. Como Gotti, Sammy también se había ganado sus derechos en la Cosa Nostra a través de la sangre. Primero, atrajo la admiración de un par de hombres hechos cuando, de niño, se peleó con varios chicos para recuperar su bicicleta. Le ayudaron a conseguir su bicicleta, pero también le dejaron un regalo, el apodo de Sammy Bull, por su forma de pelear. Con el tiempo, esa tendencia a los ataques de violencia le llevó a abandonar la escuela a los 16 años. No fue hasta que se alistó en el ejército cuando Sammy empezó a controlar su fogosa naturaleza. El chico maduró hasta convertirse en un hombre, y el hombre ascendió hasta llegar a cabo, obteniendo una baja honorable al cabo de 2 años. Después de esto, la inerte naturaleza criminal de Sammy lo encontró a la deriva en la Cosa Nostra, y ascendió rápido, increíblemente rápido. Tan rápido que en 2 años se convirtió en el favorito del padre fundador de la mafia americana, Joe Colombo. Tan rápido que después de solo 3 años en la mafia, fue el primero en la fila para convertirse en un hombre hecho. Tan rápido que su ascenso a la cima causó serios problemas en la familia Colombo. Los miembros estaban celosos de él y lo querían muerto. Así que, para mantenerlo vivo, le permitieron desertar a la familia Gambino, donde también se ganó el favor de los jefes, y en 1976 fue iniciado formalmente como hombre hecho. Sammy era el tipo de soldado que querías de tu lado. Su lealtad era algo difícil de encontrar, replicar o ignorar. En 1978, cuando Paul Castellano era el jefe, Castellano ordenó el asesinato de un socio de Gambino, llamado Nicholas Stivetta. Stivetta era un ávido consumidor de drogas, bebedor empedernido, pendenciero en público, y había cometido el error fatal de faltar al respeto a la sobrina de Frank De Sico. Se podría decir que Stivetta era un cadáver andante. Pero había un problema. Stivetta también era cuñado de Sammy. Sammy fue informado del golpe de antemano por De Sico, y le dolió tanto que le dijo a De Sico que mataría a Castellano antes de permitir que su cuñado se acostara con los peces. Finalmente, y fiel a su naturaleza, Sammy eligió a la mafia por encima de su propia familia. Elegí en contra de Nicky. Juré que la Cosa Nostra estaba por encima de todo. Stivetta fue descuartizado y eliminado. Su cuerpo nunca fue encontrado. Solo un brazo. Ahora, uno pensaría que Sammy guardaría ese rencor, esperando en silencio y rezando por el día en que pudiera vengarse de Castellano. Te equivocarías. Porque cuando Gotti decidió que era hora de borrar a Castellano de la conversación, la lealtad de Sammy a la causa salió a la superficie. El golpe a Castellano fue un golpe no sancionado, lo que significa que se hizo sin la bendición de los jefes de las 5 familias. Gotti lo consiguió acercándose a miembros importantes de cada familia, personas lo suficientemente influyentes como para comprender la necesidad del golpe. Sammy entraba en esa categoría, pero no saltó a la idea como un pez en un cebo cuando Gotti se acercó a él. Primero consultó con De Sico. Solo después de que él y De Sico se dieran cuenta de que los planes de Castellano para la sucesión estaban al borde de la idiotez, decidió seguir adelante. Sammy no saltó con la idea de vengarse de un hombre que mató a su cuñado por una disputa que podría haberse resuelto con palabras. Eso fue verdadera lealtad. Y Gotti lo apreció en su momento. Sabía que Sammy era el tipo de hombre que cualquier don querría tener entre sus filas. Colombo lo había visto, Gambino lo había visto, diablos.
Incluso De la Croce también había reconocido y apreciado ese rasgo. Así que cuando Gotti ocupó el puesto de Gambino, Sami se convirtió en una parte integral de sus planes para el futuro. Así que puedes ver por qué es una locura simplemente descartar a Sami como una rata. La razón por la que se convirtió en una rata tenía muy poco que ver con él y todo que ver con John Gotti, quien, a pesar de la lealtad del hombre, había empezado a ponerse paranoico porque Sami se estaba haciendo demasiado rico para su propio bien. También lo insultó a sus espaldas. Como mencioné antes, todo esto fue grabado en cinta el segundo día. Y en el periodo inmediatamente posterior a su detención, el FBI jugó esa grabación a Sami delante de Gotti. Reproducimos esta cinta, ¿sabes qué? John y Sami están sentados uno al lado del otro, y escuchas a John insultando a Sam. Le llama monstruo de ojos verdes, un pequeño y codicioso fulano. Mientras están reproduciendo la cinta, John está tratando de agacharse debajo de la mesa. Está tan avergonzado, Sammy's getting hot, se está poniendo rojo, está echando humo. Pero eso no fue todo. Sami también oyó a Gotti hablando de incriminar a Sami por los asesinatos de miembros de su banda, de los que el mismo Gotti era responsable. Estas dos cosas eran suficientemente malas por sí solas, pero se podría argumentar que no era suficiente para justificar su decisión de convertirse en una rata. Tenía que haber otra opción, ¿no? Quiero decir, todavía tenían a sus abogados. Podrían tratar de obtener sentencias reducidas y resolver sus diferencias después de que la tormenta se hubiera asentado, ¿verdad? Error. Los federales estaban varios pasos por delante de todos. Lo habían pensado bien. Sabían que el arma más poderosa en los juicios de Sami y Gotti eran sus abogados. Bruce Cutler y Gerald Shargel eran monstruos en los juicios, los mejores en su juego, lo mejor de lo mejor. El abogado de Gotti, Bruce Cutler, tenía fama de intimidar a los fiscales en los tribunales y hacer que tanto ellos como sus casos parecieran estúpidos. ¿Sabes lo que estaba en la mente del señor Gotti cuando dijo eso? Sí, señor, le leo la mente. Creo que es bastante obvio. ¿Sabe qué tiene en mente ahora, investigador Wright? No, señor, no lo sé. Mírelo y dígame en qué está pensando. Ojalá lo supiera. Y el abogado de Sami, Gerald Shargel, era considerado uno de los mejores abogados defensores del país. Descrito por el New York Times como el mejor abogado criminalista de su generación, había sido citado diciendo que haría cualquier cosa que la ley permitiera para defender a sus clientes, incluso si esos clientes eran jefes de la mafia, como John Gotti, o subjefes como Sami Gravano. Los federales sabían que mientras Gerald fuera una opción en el caso de Sami, el subjefe descansaría un poco tranquilo. Necesitaban encontrar una manera de arrestar a ambos hombres. Necesitaban eliminar todas las opciones para ambos hombres. Y si eso significaba eliminar a sus abogados, lo harían. Estoy personalmente ofendido y enojado. Y aún no puedo entender que no me dirigiré al jurado en este caso. Las cintas eran la respuesta. En esas grabaciones, el FBI pudo implicar a Bruce Cutler y Gerald Shargel como parte de la evidencia. Argumentaron que tanto Cutler como Shargel estaban al tanto de los negocios criminales de la familia Gambino. Esto significaba que podían ser llamados al estrado como posibles testigos y como tales fueron descalificados. Y eso, allí mismo, era todo. La sentencia de muerte. Sin su abogado, Sami no tardó en darse cuenta de que era como un gato acorralado sin escapatoria. ¿Y qué haces cuando eres un gato acorralado, sin opciones? Te conviertes en una rata. Era una broma. Estaba seriamente preocupado que podría ser un truco. Al principio pensé seriamente que Gravano podría haber recibido órdenes, o incluso se ofreció a caer sobre su espada para salvar a Gotti de los asesinatos. Lo creas o no, John Gotti se acercó a Sami para hacer las paces, y su versión de hacer las paces era diciéndole a Sami que asumiera la culpa. No hace falta decir que Sami se ofendió, sobre todo porque esto venía después de... Tenías que romper todas esas reglas, ¿verdad? Sí, para cooperar con el gobierno todas las reglas bajo las que vivías. No tuve que hacer nada. Pero me rompió el corazón. Me traicionó. Le di todo. Este fue uno de los peores días de mi vida. Sami no caía en ninguna espada por nadie. Estaba acabado. Entró en un acuerdo que no solo vio a Gotti encarcelado, sino a un puñado de otros mafiosos. En pocas palabras, Sami salvó su pellejo. Y no podía molestarse si pensabas que era una rata. El hombre al que había dedicado su vida a servir, John Gotti, lo había traicionado. Y ahora, todo era juego limpio. Cuando los federales finalmente condenaron a John Gotti, no pudieron contener su emoción. Se acabó el teflón. El don está cubierto de velcro, y todos los cargos de la acusación se pegaron,